todo aquello y él fue al centro del camino y le dijo, Señor, el padre le dijo, ¿qué tú quieres que haga? Le dijo, Señor, que recobra la vista. Y dice que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¡Aleluya! Ya era otra condición. Ya estaba en el centro del camino. Él no estaba a la orilla del camino. No es la misma condición cuando tú estás a la orilla del camino que cuando tú estás en el centro del camino. Amén. A la orilla del camino él estaba ciego. A la orilla del camino él no podía caminar. Tenía una situación bien pésima porque estaba ciego, amado. Estaba allí bien pobre, estaba triste. Era tremenda su situación. No tenía paz en su corazón porque a través de usted estar ciego, yo quisiera taparle los ojos un día completo a usted con una venda, para que usted vea cuánta aflicción viene a su vida, cuánta tristeza. Usted se desespera, usted se vuelve loco, algo tremendo. Amén. Amén. Allá en Cuba fuimos a evangelizar a La Habana y había una hermana que estuvo en un apartamento y de un apartamento salía tremendo mal olor. Y le preguntaron, ¿quién vive ahí? Y le digo, ese es un señor que está loco de los nervios. Ese señor se hace caca, se ensucia, porque él es ciego. Y esa hermana salió y dio testimonio. Dijo una cosa, amado, ¿cómo no va a estar loco? ¿Cómo no se va a hacer caca? ¿Cómo no va a estar sucio? Si es un hombre que está ciego. Cuando usted está ciego, usted está desesperado. Usted es una condición crítica, amado. Y aquel hombre estaba ciego en aquella situación tan crítica. Él estaba a la orilla del camino. Pero qué bueno que venía pasando Jesús. Y en esta mañana Jesús está pasando por este lugar que trae tu solución. Amén. Aleluya. Jesús trae tu solución. Jesús es la solución de tu vida. No es lo mismo estar a la orilla del camino en el centro del camino. Dice que cuando llegó al centro del camino, enseguida, inmediatamente recibió la vista y dice que empezó a caminar con Dios. Es decir, en el centro, quizás si él hubiese estado en el centro del camino, cuando Jesús venía, hubiese chocado con él, le dijo, ¿qué hace tirado en el centro del camino? Porque tenía que pasar por donde él estaba obligatoriamente. No, que estoy ciego, bueno, dale, eres sano. Por eso es que necesitamos estar en el centro del camino. Pero cuando él estaba a la orilla del camino, una situación bien crítica, pobre, ciego. Hay veces que tenemos situaciones en nuestra economía, en nuestros hogares, y principalmente en nuestra economía, y es porque simple y llanamente estamos a la orilla del camino. Pero Dios quiere que en esta mañana tú vayas al centro del camino. Porque es Jesucristo el camino, amén. Es Jesús el camino, no hay otro nombre, es Jesús. Es Jesús el camino. Él es la verdad. En este tiempo la gente anda desesperada buscando una verdad donde no está. La gente va al brujo, la gente va a la hechicería, la gente va al adivino. Mire, allá en mi pueblo hay una señora que vivía cerca de donde yo estoy, de una finca donde tengo, y esas personas pasan por ahí a la casa del adivino. Y yo muchas veces le digo, ¿usted quiere que yo le adivine? Venga, que yo le voy a decir ahora mismo, sin adivinar, porque la Biblia no tiene mucha magia. La Biblia es clara y la Biblia te habla. ¿Usted quiere saber cuál es su futuro? Dígame cuál es su presente. ¿Qué usted está viviendo? ¿Qué está pasando con su vida? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú estás viviendo en santidad para Dios? ¿Tú estás viviendo en pecado? ¿Tú estás fornicando? ¿Tú estás adulterando? Pues todas esas cosas Dios las va a sacar a la luz. Tienes una vida con una enfermedad, tienes una vida económica muy mala, porque cuando usted está adulterando, está fornicando, viene un SIDA, viene sabe Dios cuántas enfermedades, y ese va a ser tu futuro. Amén. Pero cuando tú estás viviendo en santidad, cuando tú estás viviendo en el centro del camino, cuando tú estás viviendo la gloria de Dios, pues entonces yo te puedo decir cuál es tu futuro. Tu futuro es una vida próspera, una vida bendecida. Todo lo que tú toques con tu mano va a ser bendecido, va a ser prosperado. Vas a estar lleno de gozo, vas a estar lleno de paz. Ese es tu futuro. Está en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ese es el futuro. ¡Aleluya! Dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿A matar qué cosa? A matar, porque la paga del pecado es muerte. A destruir qué cosa, a destruir tu familia, a causar división, a destruir tu hogar. ¿A robar qué? A robar la bendición, la paz, el gozo que Dios te está dando. A eso vino el diablo. Pero ahí llegó el Rey de Reyes y dijo, no. Eso es para los que están contigo en el mundo. Eso es para el que te sigue a ti. Pero mis hijos están cercados de ángeles. Mis hijos no tienen poder. A ellos no le vas a quitar la oración. A ellos no le vas a robar su gozo. A ellos no le vas a destruir su familia. Porque yo acampo a su alrededor como poderoso gigante. Yo estoy todos los días de este mundo hasta el día de mi venida con cada uno de ustedes. ¡Aleluya!
Eso es lo que Jesús tiene para tu vida. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Eso es la maravilla que Dios nos da a cada uno de nosotros, sus hijos. Pero para eso tiene que estar en el centro del camino. Aleluya. Él es la verdad. Y la gente anda desesperado buscando esa verdad en muchos otros lugares. Yo nací en un hogar de espiritistas. Mi familia completa es espiritista. Mi abuelo es espiritista. Mis tíos espiritistas. En aquel lugar donde yo vivía, uno de los templos más grandes de toda aquella zona, muy famoso. Mi abuelo muy famoso en eso, invocando sus espíritus. Un templo donde se reunían cientos de personas. Imagínense ustedes en un lugar de campo donde hay una casa aquí que viven 4 personas y al kilómetro viven 4 más. Reunirse cientos de personas es algo tremendo. Amén. Era un templo donde estaba en medio de un bosque, en el medio de una arboleda. Las personas se movían en distintos medios de transporte hasta ese lugar. Usaban camiones, usaban carretones de caballo, y aquellas miles de personas llegaban a aquel lugar, hasta la carretera. De ahí para adentro no podían entrar las personas en el carro porque era un caminito muy malo, muy estrecho, y no podían entrar. Ahí se unieron 2 templos de aquella zona, se hicieron más fuertes todavía, y allí pues todo el mundo caminaba hasta el medio de aquel monte, hasta el medio de aquel lugar donde estaba hecho aquel templo, y allí sucedían cosas tremendas. Allí se empezaban a invocar espíritus, se hacían cordones, se hacían pactos satánicos. Mi madre era una de las espiritistas de los medios de edad más fuertes de aquel lugar, donde imagínense, mi abuela, mi familia eran los orcones, como decimos, ¿no?, de aquel lugar, donde imagínense usted, yo nací en ese medio. Yo recuerdo que yo por las mañanas, 5 de la mañana, a veces les decían que iban a hacer una limpieza, que eso es una mentira del diablo, porque el diablo no reprende al diablo. Y yo estaba acostado y yo sentía con aquellos cajos y toda aquella hierba, yo durmiendo, y me caía todo el agua aquella arriba con todos los gajos aquellos. Yo decía, ¿por qué esto? Por la madrugada, a cualquier hora, era algo tremendo que estaba sucediendo, porque ellos que pensaban que hacían el bien, ellos pensaban que esa era la verdad. Amén. Y me fui desarrollando en aquel ambiente, en aquel medio, y fui bien pequeñito, fui creciendo, donde se hacía un cordón de espiritista de niños, y ahí en ese cordoncito pues yo estaba. Y siguieron pasando los años, y yo en ese cordoncito ahí seguía creciendo, hasta que siempre una directora decía, ese niño tiene una luz. Imagínense ustedes, esa mujer que era la diosa para todas aquellas cientos de personas. Cuando ella decía, ese niño tiene una luz, pues todo el mundo, aquel niño ya era algo. Imagínense, en aquel lugar la diosa había dicho que ese niño tenía una luz, que era algo importante en aquel lugar, porque aquella mujer tenía un buen poder satánico. Aquella mujer abría su boca. Recuerdo que una vez dijo, miércoles va a haber un accidente aquí en esta carretera, nadie salga, entre tal lugar y tal lugar. Y así mismo, eso lo decía, y eso describe lo que así mismo sucedía. 20, 30 muertos. Entonces aquella mujer, con aquel espíritu de adivinación, con aquello que sí es verdad, que es real, pero que nosotros sabemos que no es la verdad, que es de Satanás. Entonces aquella mujer, al decir, ese niño tiene algún poder, tiene una luz, pues yo me fui desarrollando en ese medio hasta que fui creciendo y fui medio cabecera de aquel templo. Yo en aquel templo era quien hacía los trabajos de rompimiento. Los trabajos de atraso los rompía, aparentemente no se rompe nada. Quizás llegaba aquella persona, que esto es lo que te ofrece el diablo. El diablo, los trabajos de rompimiento se le hacía a las personas que venían de otros lugares de La Habana, que le hacían algún trabajo de hechicería, de los paleros, los brujeros, hacían pactos satánicos con Ochun, con Batalá, con cualquier santo de eso, y llegaban al espiritista, que era algo que decíamos que era lo bueno, y entonces pues yo era quien hacía aquel trabajo de rompimiento. Sí, en aquel momento quizás esa maldición que traía de dolores de cabeza se le quitaba, pero entonces le metí allí conmigo otra maldición, le metí un cáncer en la cabeza, porque ese mundo satánico funciona así.
Usted va a un lugar, pero siempre el diablo te va a tener atado, te va a tener en sus manos. Porque déjame decirle que en estos tiempos la mayoría de las enfermedades son demonios que están metidos en la gente. Son demonios, por eso usted va al hospital y usted le tiran una placa, lo pasan por el somatón y no le sale nada. Pero el bicho está allá adentro. Amén. Y eso pasaba allí. Le hacíamos trabajo horas y más horas. Eran de por la madrugada hasta tarde en la noche, hasta por la noche. Y aquellos zapateando y aquellos espíritus, aquellos tremendos espíritus de adivinación. Y la gente salía y decía, qué bien me siento. Y fulana especial, resolvió su problema. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Al año ya aquella mujer estaba en terapia intensiva porque tenía un cáncer en la cabeza. Para morirse, porque eso es lo que ofrece el diablo. El diablo lo que quiere es tenerte ahí. Ahí se mueven cientos de demonios, legiones de demonios. Y hay demonios de todo tipo. Usted va a cualquier lugar de eso y hay demonios de todo tipo. Déjeme decirle que los demonios necesitan estar en los cuerpos vivos. Los demonios están en los aires. Por eso le decía, hay guerra en los aires. Y la guerra está, quiera usted o no quiera. Ya usted tiene que pelear contra las obras de maldad que están en los aires. Pero ya Dios nos dio la victoria. Usted es victorioso. Amén. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Usted tiene la victoria. Amén. Pero los demonios están en los aires. Dice que se mueven en los aires. Tienen nombre, conversan entre ellos, saben. Y entonces ellos tienen que meterse en los cuerpos de los seres vivos. Por eso es que la mayoría de las personas tienen 3, 4 demonios. Nadie tiene menos de 3 demonios. Tienen varios demonios. Por eso es que hay hombres que son homosexuales y no quieren ser homosexuales. Quieren tener su mujer, su familia, pero está el demonio allá adentro del homosexualismo. Por eso es que está el alcohólico, que es alcohólico, que no quiere. ¿Usted cree que esas personas quieren vivir así? Con ese mal olor, tirado en el suelo, esclavizado a la droga. Ese es el diablo que lo tiene encadenado a su vida. Amén. Amén. El diablo lo tiene encadenado. Son demonios que solamente van a salir con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios, con la autoridad que Dios te ha dado a ti. Amén. Amén. Y entonces en aquel lugar pues se manifestaban miles de demonios en aquel lugar, algo tremendo. Las fotos, bueno, me fui desarrollando en aquel medio, fui creciendo, ya yo era medio cabecera de aquel templo, pero ya estaba pasando algo en mi interior. Ya yo me estaba haciendo preguntas, venían preguntas a mi mente que no le encontraba respuesta. Recuerdo un día, en medio de aquella labor, todo el mundo vestido de blanco, sí, porque es una moda en Cuba hoy en día vestirse de blanco. La gente en Cuba ahora se están haciendo santos, dicen ellos, y entonces se visten de blanco completo. En La Habana es donde más se usa eso, y de ahí pues entonces hay otras sectas satánicas que se visten de negro. Y en Cuba, que es el segundo país más grande de la hechicería y la brujería y la palería, eso es tremendo. Usted va caminando por La Habana y usted ve cientos de gente vestida de blanco. Es una moda. Los jóvenes se están convirtiendo al diablo y vistiéndose de blanco porque dicen que es una moda, que eso le da suerte, que eso le da fama, que es bueno. Pero ellos sin saber, sin conocer el mundo espiritual, sin saber de dónde salen todas aquellas cosas. Muchas veces hacemos cosas sin saber en lo que estamos haciendo. No sabemos el origen, y eso me pasaba a mí. Pero Dios empezó a tratar con mi vida. Me doy cuenta que ahora Dios empezó a tratar con mi vida. En aquel momento yo me hacía preguntas que no tenían respuesta. Recuerdo un día, un domingo, salí de allí del medio de aquel cortón corriendo y salí corriendo y me senté bajo un árbol y empecé sentado con mi mano en la cabeza y empecé a hacerme preguntas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es esto? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién está atrás de todas estas cosas? Y empecé a hacer preguntas tremendas. Y mi familia completa, mis 10 tíos involucrados completo, mi abuela metida hasta lo último, mi madre metida hasta lo último en esto. Y eran los líderes de aquel lugar. Y yo era como algo que no podía traicionar, que no podía darle para atrás aquello, pero aparte yo no conocía otra cosa. Yo no sabía que había alguien que me estaba diciendo que era la verdad. Aleluya. Amén. Aleluya. Y salí yo pues y empecé a hacerme preguntas, pero que un día yo sabía que algo no estaba funcionando bien. Porque yo llegaba a mi casa y mi casa era una guerra con mi madre. Peleábamos, nos bajamos, mi mamá y yo. Yo prácticamente único hijo, tengo otro hermano, pero hace 30 años que vive en los Estados Unidos. Es decir, que a partir de los 10 años ya yo estaba solo. El único hijo en mi casa. Y ya era un problema tremendo en mi casa, con mi familia. Era una guerra con mi madre, no nos entendíamos. Y mi mamá me decía, ve, por eso es que tienes que hacer otro pacto más, por eso es que tienes que ir más. Oiga, es que ella pensaba que esa era la verdad, sin saber que la única verdad es Jesús. Amén. Amén. Y yo pues entonces pues seguí allí metido en aquello. Los fines de semana, los sábados nos íbamos para casa de mi abuelo, una casa de campo, y se reunía todos mis tíos, se reunía todos mis primos.
mataban un cerdo, lo asaban en una fiesta tremenda, empezaban ellos a darse unos tragos de alcohol, nosotros los primos, los muchachos empezaban a montar a caballo, algo bien bonito, pero de repente corran, que se le viraron los demonios a la gente. A correr rápido para allá porque mi tío, uno con un cuchillo, el otro con un machete, se picaban fajados, ya se daban 2 tragos y aquella fiesta que aparentemente era una bendición se convertía en un infierno. Aquello, el puerco se quedaba completo, nadie comía nada, todo el mundo salía para su casa fajado, disgustado, y ahí nos volvíamos a ver allá en el otro día de labor, como se dice allá, y ahí automáticamente pues mi abuelo y mi abuelo para el altar, porque tenía un cuarto bien grande que allí no cabía un tareco más, allí no cabía una olla, un santo de aquello, un vaso con agua, aquello era tremendo. Si llegaba la gente higiene ahí con todos los vasos con agua, aquello cuando pasan muchos días, aquello era tremendo. Y se metían allí en aquel momento, pues empezaban a invocar los espíritus. No, es que vamos y empezaban a trabajar aquello de nuevo por el problema aquello. Y cada vez se me sumergían más aquello, y se metían más aquello, y más problemas. Y llegábamos a la casa, pero ya Dios estaba tratando con mi vida. Ya Dios ya había un susurro de Dios en mi corazón. Yo recuerdo que ya yo también tenía una vida desordenada. Era algo tremendo. Yo estudiaba en la provincia, estudié electrónica. Y yo recuerdo, tenía una moto, mi hermano me regaló una moto, tenía una Kawasaki, que traía, de las motos grandes esas que traían de la Alemania, que la llevaron a Cuba, y tuve Kawasaki, tuve Honda, una moto que marcaba 240, imagínense en Cuba que no hay carretera, aquello volaba. Y ya pues entonces yo empecé una vida desordenada, porque aquello que estaba dentro de mí, pues ya eso mismo te empieza a llevar en una vida desordenada. Cuando tú empiezas a estar evocando todo este espíritu de vivir, y ya esos mismos demonios pues te meten a hacer también. Ya yo me encontraba, estudiaba en las Tunas, y ahí empecé a estudiar artes marciales. Empecé allí a aprender las artes marciales, estilo Shotokan, un estilo que se da en Cuba, es de defensa personal. Pasé a hacer seguridad personal también, con una preparación tremenda. Pues ya cuando llegaba a mi pueblo, ya empezaba a tomar alcohol, a vivir una vida desordenada. Imagínense usted, ya con una preparación física tremenda, me empezaba a dar alcohol, yo pensaba que era Bruce Lee. Cuando me daba una trago de alcohol, yo decía, yo soy Bruce Lee, voy a acabar aquí. Una vez hasta con una vaca me quería fajar. Tremendo. Y empecé, porque yo dije, aquello es el alcohol a todas estas cosas, mano. Y empecé y allá pues donde yo vivo, allá donde se hacen las fiestas en el malecón, y allí ya era bronca, era problema. Ya tuve varias broncas porque ya las personas no se fajaban conmigo de frente, los piñazos, pues ellos cogían armas y cuchillos, y aquello era una bronca todos los días. Aquí la cabeza yo no sé por cuántos lugares lo tengo partido, la nariz, los brazos, donde quiera. Era una vida que estaba acabando, y mi madre iba allá a buscarme y me decía, vámonos para el templo, porque esto tiene que ser más fuerte todavía, porque esto no anda bien. Y a medida que pues nosotros íbamos elaborando, y ya yo pues decía, pues tengo que hacer un altar en mi casa, mi altar, porque el altar que tenía era del templo, tengo que hacer un altar mío, que sea mío. Fui a casa de un carpintero y mandé a hacer un altar más o menos de este tamaño, así, en la pared de mi cuarto, ocupaba toda la pared, y ahí empecé a poner fotos y ídolos, y empecé a hacer santo y a poner cosas, y todos los días encender velas, me arrodillaba, invocar espíritu, aquello tremendo, pero era una destrucción tremenda. Todos los días iba peor aquello, pero un día, el mismo día que llevó usted, aleluya, iba pasando, yo en aquella moto pues pasaba por la orilla de la iglesia en aquel pueblo, y todo el mundo me conocía. Aquello era un loco lo que iba, y todo el mundo decía, ese ya, lo que le queda es su hora, se va a matar en ese motor. Y pasaba por delante de la iglesia, bajaba porque era una calle de las mejores que había, y yo decía, bueno, allí para que las muchachitas me vean, que yo voy a pasar corriendo por allí, y para arriba, y aquello era tremendo, como andaba yo, como un loco, desesperado. Pero allá en aquel lugar, en aquel templo, se daba una enseñanza. 5 minutos antes de empezar se daba una enseñanza. Y yo dije, yo voy a entrar a esa iglesia a ver qué dicen, para yo coger esa enseñanza y enseñársela a esa gente allá, porque ¿qué le voy a decir ahora el domingo? ¿De qué le voy a hablar? Pero bueno, vamos a ver a estos locos que están ahí, a ver qué hablan para yo. Hermano, entré. Y cuando entré, pasé y me senté en el último banco atrás, bien escondido, y ahí engurruñadito en una esquinita, pero yo dije, para que nadie me vea, porque si la gente me ve, van a decir, mira el sinvergüenza ese dónde está. Todo eso te lo pone el diablo en la cabeza, y yo en una esquinita. Pero desde el momento que yo entré, que me senté en una esquinita, yo acostumbrado a andar en el alcohol,
acostumbrado a andar en una vida desordenada, en bronca, en problemas, en cuantas cosas. Hacía años que no lloraba, hacía años que no pasaba algo dentro de mi corazón. Y me senté, y cuando me senté, no hice más nada que empezar a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Si yo soy un hombre, ¿qué hago yo llorando aquí? Esta lloradera que tengo yo. Y llora, y llora, y yo sentado en la esquina. Oiga, hermano, se fue todo el mundo y me quedé yo. Y dice el Señor, oiga, por favor, que ya vamos a cerrar aquí. Cuando dice así, bueno, pues salí. Pero yo esa noche no pude dormir, era algo dentro de mí. Y empecé a pensar y a hacerme preguntas. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué va? Pasó algo dentro de mí extraño, distinto. Y al otro día fui de nuevo, sábado. Y me senté en el mismo banquito atrás. Y recuerdo que me senté y yo dije, nadie me está viendo. Esto está bien aquí, voy a empezar, oiga, y empieza a llorar de nuevo. Y llora, y llora. Y aquel pastor empieza, un pastor ya, un ancianito, a hacer llamado de salvación. Y cuando empieza a hacer el llamado de salvación, empieza a hablar cosas. Y a decir, oye, y a hablar cosas. Yo dije, ese viejo me está hablando a mí. Y él le habrá dicho, quiere hablar con todo lo mío. Y empezó a decir cosas. Y a decir cosas, yo dije, ¿quién sería? Yo sin abrir los ojos, porque yo decía, nadie me está viendo, nadie está, no está pasando nada. Yo solamente en mi mente, todo aquello era una guerra, porque la mente es un campo de batalla, ahí es donde vienen los pensamientos del diablo. Ahí es cuando viene el llamado de salvación, donde viene tu mente y dice, no vayas nada, quédate tranquilo aquí, eso no es bueno, no. Y ahí es donde aquello era una guerra en mi mente, pero ¿quién le habrá contado todas mis cosas? Este viejo está hablando de mí, y habla de mí, y aquel hombre dándome palabras. Pero ya hubo un momento que llora, me paré cuando hizo el llamado de salvación y salí caminando para el pasillo. Y cuando iba por medio del pasillo dije, ¿pero para dónde voy? No, voy para atrás y dijo, no, ven que es contigo, Dios te está llamando. Es tu noche, hoy es noche de salvación, hoy es la noche que Dios te va a dar a tu vida. Y las personas se paraban. Recuerdo que había una ancianita de color y otras ancianitas se paraban y decían, gloria a Dios, aleluya, y aquella ancianita daban brinco. Y aquel hombre, cuando yo llegué al altar, aquel hombre no me dijo nada, lo único que hizo fue abrazarme. Y cuando empezó a abrazarme, yo empecé a llorar. Y él empezó a llorar. Y la iglesia entera empezó a llorar. Y empezó a suceder lo sobrenatural de Dios en aquel momento. Era la gloria de Dios. Era el momento que Dios tenía preparado para recibirme en sus brazos. Y yo sentía que en aquel momento Dios me abrazaba. Yo sentía que había algo distinto. Era un amor que yo nunca había experimentado. Era algo distinto. Y eran los brazos de Jesús en aquel momento abrazándome. Jesús en esta noche quiere abrazarte. Jesús en esta mañana quiere abrazarte. Él murió por cada uno de nosotros y resucitó el tercer día. Y hoy está con sus brazos así esperando por ti, porque Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Y a partir de aquel momento, pues se paró la iglesia y todos salieron al pasillo. Y las ancianitas aquellas empezaron a abrazarme, a darme besos. Y aquel hombre empezó a darme una palabra. Aquel hombre me dijo, Dios, usted ve que este muchacho aquí me miró así de frente para la iglesia. Y empezó a darme una palabra y me dijo, este muchacho tiene un gran ministerio de Dios. Este muchacho le va a predicar a multitudes de personas. Caminará el mundo predicando y hablando a la gente de Cristo, del poder transformador de Dios. ¡Aleluya! Yo en aquel momento no podía entender aquello. Yo no podía entender aquello en aquel momento, porque yo decía, de Cristo, si yo no sé ni de lo que me están hablando, y poder y gloria y aquellas palabras que aquel hombre decía, pero no eran unas palabras común y normal y corriente de las que estábamos acostumbrados a oír, porque en nuestro país es un país muy chabacán en el idioma. En Cuba, usted habla con las personas y hacer que volar, cómo está la cosa. Y yo sabía que era algo distinto, porque allí no se oía esa palabra, y era una palabra sobrenatural, porque la palabra de Dios es una palabra sobrenatural, que dice que penetra hasta los tuétanos y quebranta el corazón del ser humano. Esa es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Esa es la palabra santa, la palabra de Dios, lo que estaba hablando a mi vida. Y algo tremendo, aquella, pues cuando salí, todas aquellas ancianitas salieron de los asientos del lugar, me abrazaron, me besaron, Dios te bendiga. Aquello algo tremendo. Ese domingo no fui al templo. Al otro domingo, porque como un tercer domingo cada mes, empecé siguiendo a la iglesia, porque aquello que estremeció mi vida, ya no me dejaba dormir. Yo iba caminando y era algo que me estremecía. Eso va a pasar en tu vida. Cuando tú salgas de este lugar, cuando tú sientas que Dios te está quebrantando, cuando tú sientas que en la calle o en tu carro o en tu casa tú estás quebrantado,
tú sientas que donde quiera que tú estés, ahí mismo donde tú estás ahora, tú vas a ser quebrantado. Déjame decirte que ese es el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte que es Jesús entrando en tu corazón, porque en esta mañana Jesús quiere entrarte, llevarte al centro del camino. Aleluya. Y cuando fui al próximo domingo a aquel templo, llegué allá, ya no había espíritu, ya no había nada en mí, porque no podía entenderlo, pero ahora puedo entender que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Cuando el Espíritu Santo entra, dice que tu cuerpo es templo de Él. Amén. Esto es un cajón. Amén. Cuando es un cajón que tú eres quien decide que tú metes dentro de ese cajón. Amén. Si metes lo de Dios, metes lo del diablo. Amén. Esto no tiene otra. O se mete el Espíritu Santo, se meten los demonios, pero cuando llega el Espíritu Santo, Él toma el control. Amén. Él dice, yo estoy aquí. Y aquí hay libertad, fuera. Amén. Cuando mora el Espíritu de Dios hay libertad, no puede estar otra cosa que no sea de Dios. Amén. Amén. Cuando verdaderamente mora el Espíritu de Dios. Y llegué a aquel templo, ya no había espíritu, ya no podía nada, no pasaba nada por mí. Ya las personas me hallaban extraño. Ya decían, algo está pasando. Porque el diablo le da el discernimiento eso que da el diablo a la gente. Pero cuando se acabó la labor, yo fui donde estaba la directora. Porque aquella mujer me tenía como si fuera su hijo. Yo era algo especial para ella. Y empecé a contarle. Y cuando empecé a contarle aquello que me había sucedido, ella me dijo, fue en una terraza, donde habían otras personas, en la parte de atrás de una casa, de su casa. Y ella me dijo, no, vamos para mi cuarto. Y ella se acostó en la cama. Y cuando se acostó en la cama, yo empecé a decirle, mire, ella se llamaba Herada. Y yo le decía, Herada, ha pasado algo distinto en mi corazón, en mi vida. Perdónenme, usted es mi madre, yo no quiero defraudarla. No es un problema de traición, es que ha pasado algo dentro de mí. He conocido, he experimentado algo que nunca la vida ha experimentado. He conocido algo, yo recibí a Cristo, yo fui a una iglesia. Y aquella mujer, yo empecé a contarle lo que estaba pasando. Y yo pensé que me iba a botar de ahí de aquel lugar. Y cuando yo empecé a contarle todo aquello, ella me decía, sí, hijo mío, cuéntame. Y aquella mujer empezó también a salir lágrimas de sus ojos. Y empezó a llorar y dije, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Qué ha pasado dentro de ti? Yo digo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Hay algo que es la verdad, hay algo que es real, es Jesús, pero no es esto que está aquí. Y ella me dijo, pero ¿cómo? Y aquella mujer empezó a ser quebrantada. Y ella me dijo, yo la quiero llevar para que usted conozca, experimente esto. Imagínense una mujer que tenía 80 años, ella montaba un espíritu que decía que se llamaba Romero Valdés. Y aquellos eran seguidores de cientos de personas. Era la líder de aquel lugar. Usted se imagina aquella mujer ir a un... Imagínense que en el templo decía, oiga, cuando venga algún cristiano a hablarle, bótele, no le haga caso. Así se decía allí en aquel lugar. Y yo era quien decía, cuando venga un cristiano a hablarle, usted lo bota, no le deje que le hable. Oiga, ¿cómo sabe el diablo? Tremendo. Claro. Y aquella mujer yo le dije, vamos, porque yo quiero que usted experimente eso. Yo dije, ahora sí me va a botar aquí. Cuando yo le dije eso, me dijo, vamos, que yo quiero ver qué es eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo quiero ver qué es eso. Yo quiero probar eso. Déjame decirte, usted sabe para qué estamos aquí en este tiempo en la tierra, para que tú decidas dónde tú vas a pasar la eternidad. Amén. Tú eres quien lo vas a decidir. Hay doctrinas por ahí de salvo siempre salvo y un poco de mentira. Yo oraba y le daba gracias al Señor, porque yo conocí a este siervo de una manera que solamente fue Dios quien lo hizo. Amén. Y yo le daba gracias al Señor orando en mi intimidad. Y yo le decía, qué bueno tú eres Dios, porque conocí a un verdadero siervo de Dios, con una doctrina buena. Porque me hubiera metido en otro lugar, como yo he estado en otras iglesias acá. Déjeme decirle que en Cuba por primera vez estamos iniciando un canal de televisión. Gloria a Dios. Un canal de televisión y vine a este país a comprar la técnica. Las cámaras, porque tenemos varios programas hechos, pero no tenemos las condiciones, no tenemos los micrófonos, aquello es tremendo, con pocas condiciones. Y Dios me dijo, ven para Colombia que yo te voy a la técnica sin dinero y sin nada, y aquí estoy yo sin plata. Yo vine a buscar la técnica, yo vine a comprar las cámaras, $5,000 necesito para comprar las cámaras, la técnica de la televisión. Y Dios me dijo, ve, porque eso es mío, eso no es tuyo, tú ve y yo te lo voy a dar, y aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, esto es el Señor. Conocí a este siervo y le doy gracias al Señor porque una buena doctrina, y en estas condiciones, porque si hubiera sido una mala doctrina, hubo una mentira del diablo como en estos países,
de acá de Latinoamérica se necesita. Déjeme decirle que ya no estuviera acá predicando la palabra, no estuviera cerca de él, porque déjeme decirle que he conocido otros pastores con otra doctrina, haciéndome falta esta plata y con posibilidades de ellos dármela. Porque acá conocí un pastor, acá una iglesia que quiere abrir esa doctrina, esa iglesia en Cuba. La tienen en todas partes del mundo y la quieren abrir en Cuba. La profecía. ¿Sí? Y entonces ellos me hablaban y me decían, tenemos toda la plata para poner en sus manos. Yo en este momento le pongo en sus manos $100,000 para que usted se la lleve para Cuba. Ese fue el día que estuve allá conversando con ese pastor. Hay $100,000. Llamaron al pastor al vicepresidente, porque la presidenta me dijo que según había salido para los Estados Unidos, no sé. Entonces, hay $100,000 para usted, para que usted se lleve, para que usted empiece ya a abrir misiones allá en Cuba. Oiga, qué rico, qué bueno, $100,000. No son 2 pesos, es una buena plata. Aquí llego a Cuba, me compro un carro muy bueno, de lujo. Y digo, yo soy aquí el personaje, porque imagínense usted, ya ando en un buen carro, tremendo. Y empiezo a comprar cosas. ¿Cuántas cosas me resuelve? Pero mire, lo que no venga de Dios, no lo quiere usted ni jugando, ni en su mente. Lo que venga del diablo, usted lo reprende en el nombre de Jesús y lo echa afuera. Amén. Yo quiero lo que venga de mi Padre. Yo quiero lo que venga del cielo, del trono de la gracia. Yo quiero lo que venga de Dios, porque esa es la verdad. Ese es el camino. Amén. Y aquella mujer, pues le dije, yo quiero que tú conozcas esto, vamos allá. Salimos a la ciudad de Puerto Padre, donde yo vivo. Nos quedamos en mi casa, en el malecón. Allí fueron algunos hermanos de esa religión a visitarme. Y recuerdo que un día, bueno, vamos a ver cómo este hombre se va para entonces poder irnos ya para la iglesia. Y recuerdo que esa noche salimos para la iglesia, la llevé a la iglesia, la senté en un banco. Cuando aquella mujer entró por aquel lugar, cientos de personas de la iglesia se quedaron sorprendidos. Herada. Ella se llamaba Herada. Se quedaron sorprendidos. Pero ¿cómo es posible? Te estoy hablando de la mujer de más poder diabólico de toda aquella zona, donde tenía cientos de miles de seguidores. En aquella iglesia habían cientos de personas que ya la conocían porque ya habían estado en el espiritismo. En Cuba se utiliza mucho el espiritismo. Y es una secta que lleva muchos años, fue una de las primeras en iniciar en el país, porque las iglesias llegaron hace poco. Los problemas del gobierno. Los comunistas no dejaban que entraran a la iglesia evangélica, solamente las católicas. Y aquello era el espiritismo, aquello era tremendo. Y cuando todo el mundo, todas aquellas personas vio quién había entrado por allí, aquello era tremendo. Yo veía las guerras, las viejitas haciendo guerra espiritual, Señor, mira ahí, y allá aquello era tremendo, y la otra por allá, porque quien estaba acá adentro no era cualquier cosa, era un principado grande. Pero para Cristo no hay principado. Amén, amén. Para el Señor no hay principado, para el Señor no hay nada. Para el Señor no hay nada de las tinieblas, que no puede la palma de sus pies. ¡Aleluya! Y cuando empezó a moverse la alabanza, cuando empezó a moverse el poder de Dios, aquella mujer empezó a dar falta de aire, empezó a decir que se estaba ahogando, empezó a suceder algo extraño. Ay, Dios mío, los demonios empezaron a manifestarse, cosas tremendas empezaron a suceder. Pero cuando ya vino la palabra de Dios, que empezó la prédica, aquella mujer ya no podía más con su vida. Aquella mujer se tiró al piso, se derrumbó. Dios la tiró al piso quebrantada, dando gritos, y fue hasta ahí, hasta el altar, entre un poco de ujieres, la llevaron y dijeron: yo quiero eso que tú me estás dando. Yo quiero Gloria a Dios. Jesús. Y aceptó a Jesús en esa noche. Gloria a Dios. Aquella mujer aceptó a Jesucristo, se llevó ese regalo precioso. Y allí conversamos en la casa el próximo día y decíamos: nada, qué cosa más tremenda esto, te das cuenta. Y aquella mujer no dejaba de llorar. 80 y pico años involucrada en aquello, no dejaba de llorar. Ya se me encerró en el cuarto y dijo: cuando venga alguien buscándome, dile que no estoy, no quiero saber. Y empezamos a conversar, y yo decía, mira, allí donde está aquel templo, vamos a predicar a Cristo, vamos a hablar de toda esta gente. Aleluya. Y oiga, hermano, pero Dios es sabio en todas las cosas. A los 10 o 15 días de aquella mujer ver sucedido esto, pues partió con el Señor. Aleluya. Aleluya. Dios la salvó. Dios tuvo misericordia de ella. Dios la salvó. Dios es un Dios de misericordia. Se fue con el Padre. Hoy está viviendo allá en el cielo con el Señor. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Amén. Por la misericordia de Dios. Tuvo misericordia de ella. Tuvo misericordia de él, igual que lo tuvo de ti y de mí.
Pero cuando yo llego a mi casa, empiezo a contarle todo a mi madre. Y cuando voy donde está mi madre, me dice: no me hables, no quiero saber de ti, tú nos traicionaste. Todo el mundo me ha cuestionado allá en el templo, porque tú, que eras allí, lo que tú eras, has defraudado a todo el mundo. Nadie quiere saber de ti. Y yo le dije: oye, pero tú no ves que mira, Herada también fue. ¿Qué fue? Y yo no podía creerlo. Yo vivía en Puerto Padre y ella vivía en un lugar que se llama Vázquez. Y cuando yo le dije que había ido, pues me dijo: no me importa, no me hables más, no quiero saber de ti, no quiero verte más. Porque mira, yo prefiero todos mis hermanos que verte a ti, mi madre, mi madrecita. Yo decía, y yo empecé a llorar y a sufrir en aquel momento, porque yo era único hijo, prácticamente, porque mi hermano vivía en los Estados Unidos y yo me sentía solo, me crié sin padre prácticamente. Y yo decía: Dios mío, pero ahora, Dios mío, solo ya, mi madre no me quiere, no quiere saber de mí. Y yo empezaba a llorar, a clamar a Dios, pero yo siempre con aquello que Dios me había dado: pero yo soy tu padre. Aleluya. Yo estoy contigo. Dios me decía: yo estoy contigo todos los días de este mundo. Y aquello es algo bien difícil, porque ya ni mi familia, ni mi tío, ni nadie quería saber de mí. Yo era un niño cuando aquello que todo el mundo tenía que hacer conmigo. Era el niño más mimado de la familia. Ya nadie quería saber de mí. Todo el mundo me botaba, todo el mundo me rechazaba. Yo un día llegué a la casa y estaban mis tíos en mi casa. Y cuando yo entro, que voy a saludar, me dijeron: mira, arranca por el pie de ti. Tremendo, nadie quería saber de mí. Pero yo empecé a orar a Dios, yo empecé a clamar a Dios. Porque yo en ese momento creí en el Señor. Aleluya. Yo no sé si tú en esta mañana estás creyendo en Dios. Yo no sé si tú estás creyendo en el poder del Espíritu Santo. Hay algo que yo predico a las personas que están perdidas en el mundo. Le digo: mira, tú sabes por qué tú vas al hechicero, brujería y al santerio, todas esas cosas del diablo. Porque tú no conoces el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso para hacer lo sobrenatural. Aleluya. Lo que nos pasa. Usted va a casa de un hechicero pensando en una perspectiva y no sabe que por tu mente ni te pasa lo que Dios puede hacer con tu vida. Y empecé a clamar a Dios, y empecé a orar a Dios, y empecé a confiar en Dios. Y un día, allá en Puerto Padre, pues yo llevo unos hermanos que yo quería echar una meseta, una cocina, y los hermanos de la iglesia me dijeron: vamos para allá, albañil, vamos a hacer todo el trabajo ese. Y recuerdo que un día mi madre entró y estaban todos los hermanos ahí, mis hermanos de la iglesia. No tenía un hermano físico carnal, no tenía un primo, una familia, pero sí tenía un grupo grande de hermanos que estaban conmigo allí y estaban ayudándome. Y estábamos en la construcción aquella y entró mi madre por la casa. Y cuando entró mi madre por la casa, ella llegó como a verme, pero que no quería ni hablarme. Pero ella llegó a verme, a ver cómo yo estaba, pero no quería ni verme. Según ella. Es decir, oiga cómo Dios empieza a tratar con la gente. El Espíritu Santo lo estaba impacientando allá. Yo sé que obra de Dios la lleva, y cuando llega allá a la casa, dice que conmigo no quiere ni hablar. Pues entonces, bueno, tú no quieres hablar conmigo, pues entonces empieza a hablar con mis hermanos. Y mis hermanos entonces empezaron a darle palabra. Ya mi hermano sabía lo que estaba pasando. Y empezaron a darle palabra ya a ella, y a decir: oye, es tremendo lo que Jesús hace. ¿Tú no conoces a Jesús? No, yo conozco a mi Dios, no, pero es Jesús. Y empezaron a hablarle de Jesús, y empezaron a hablarle del poder de Dios. Y no tardó ni 2 horas que aquella mujer ya también estaba postrada ante la presencia de Dios, recibiendo el Cristo de su Salvador, en su vida, en aquel momento. Y cuando aquella mujer me vio y empezó a levantarse y a ser tocada por Dios, y empezó a ser tocada por el Espíritu Santo, ella empezó, se paró, abrió los ojos y le dijo: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, hijo mío? Y cuando yo llegué, me abrazó, me besó, me apretaba y me decía: hijo, yo te amo, tú eres mi vida, hijo mío. Y empezó a pasar algo sobrenatural en aquel momento. Ya los dos estábamos siendo abrazados, pero no por aquellos demonios, estábamos siendo abrazados por el Espíritu Santo, por Jesucristo. ¿Cuánto le daba esta mañana? Aleluya. Aleluya. Jesús estaba allá, era propósito de Dios. Era propósito de Dios, porque Jesús es la verdad. Él es el camino, es la verdad. Él quería que yo y mi familia estuviéramos en el centro del camino. Y yo dije, y empecé en el primer amor a servirle a Dios. Yo dije: pues yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer cosas para Dios. Y empezó a impacientarme aquello dentro de mí. Y yo dije: pues yo le voy a empezar a predicar a los espiritistas. Yo conocí a todos los directorios, conozco todos los directores de todos los templos espiritistas de Ada, de toda aquella zona, de todo el oriente completo. Y empecé a llegar a casa por casa y empecé a conversar con ellos y a contarles
y a decirle, bueno, si tú dices, y aquello estábamos en debate, bueno, déjame hablarle esta noche a todas esas personas. Y yo recuerdo que empecé, hice un grupo de evangelismo y cogí 4 o 5 hermanos. Y me río porque el día que fuimos a entrar no quisieron entrar. Había unas sábanas blancas así bien, como decir las paredes, como este lugar así, lleno de sábanas blancas. Y todos ellos vestidos de blanco. Y empezaron el cordón aquel cuando nosotros llegamos. Y yo dije, bueno, 5 o 6 hermanos ayudar a buscar a Dios, dame una palabra para esa gente. Yo no quiero hablar mucho, una palabra nada más, Dios mío. Una palabra que la coja en mi mano y cuando la suelte le estremezca el corazón a cada uno de esta gente aquí. Y empecé, cuando llegamos, pues ellos se quedaron fuera y yo entré. Y cuando yo entré me paré en el centro del cordón. Había un cordón, había otro cordón, había varios cordones. Y yo rompiendo, llegué al centro del cordón. Y empecé a darle una palabra a aquella gente. Empecé a hablarle de Jesús. Aleluya. Empecé a hablarle del poder de Dios. Esa noche aparentemente no sucedió nada. Había muchas personas que agacharon la cabeza, se ponían a pensar. Eso fue tarde en la noche. Pero al otro día en la mañana yo sentía la puerta de mi casa, el timbre. Tum, tum. Y cuando empecé a abrir la puerta, empezó a llegar uno. Empezó a llegar el otro. Es Jesús tu solución. Empezó a llegar el otro. Es Jesús tu solución. Es Cristo. Empecé a hablarle. Y déjeme decirle que para la gloria del Señor, cientos de personas de todos aquellos templos se convirtieron en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo vivo de poder. ¡Aleluya! Yo le decía, ustedes van a ese lugar a buscar un muerto. Pero a partir de ahora, ustedes van a ir a otro lugar, a uno que está vivo, a uno que entra en tu corazón, a uno que cambia tu vida, que es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Se acabó ir a buscar a los muertos, amado. No hay que ir a buscar a los muertos, venimos a buscar al vivo, a Cristo que murió en la cruz de Calvario para darte vida, pero resucitó al tercer día. ¡Aleluya! Y Él es la verdad. Él es la verdad. Amén. En estos tiempos hay gente que todavía el diablo lo tiene engañado en eso, en esa mentira. Con fotos, con idolatría. Mire, déjenme decirle, aquí hay personas que tienen idolatría en el armario de su casa, en el escaparate. No sé dónde la tienen, pero Dios me lo está mostrando. Aquí hay gente que todavía tienen santos en fotos en su casa. Y se están quejando por la vida que llevan. Porque están críticas en la economía. Están pasando problemas en sus hogares. Están teniendo problemas en el centro de trabajo. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero déjame decirte que el diablo todavía te tiene atado a eso. Tú debes de romperte, quemarte, botar todo aquello. Amén. Y darle tu corazón a Cristo. Y Dios en esta mañana va a abrir los cielos a tu favor. Dios en esta mañana va a romper las cadenas. Dios en esta mañana te va a libertar. Dios en esta mañana te va a dar vida y vida en abundancia. Porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Hay muchas puertas. En estos tiempos a la gente se le abre mucho las puertas. Te va caminando por casa de los adivinos, los hechiceros, y te abren las puertas, entran. Y hacen promociones. En el internet hacen promociones. En el Facebook hacen promociones en tarjeta para que les visite. Se te abren muchas puertas. Pero es una puerta que te lleva a la perdición. Déjame decirte en esta mañana. Es una puerta que te lleva al infierno. El hombre en este tiempo ha hecho muchas puertas. Ha hecho puertas de metales, de hierro, de madera. Ha hecho muchos lugares. Una puerta de un edificio, de una casa. Pero hay una puerta que es sobre toda la puerta. Hay una puerta que te ofrece salvación. Hay una puerta que te ofrece vida eterna. Y ese se llama Jesucristo. Ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Quien entra por mí tiene vida eterna. Amén. Es Jesús la puerta, es Jesús la puerta. Pero necesitas estar en el centro del camino para que puedas entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cuánto lo alaban? Amén. Un aplauso al Rey de Reyes esta mañana. Aleluya. Mire, pero necesitamos estar en el centro del camino. Amén. Para esta bendición de Dios, para que usted pueda experimentar la gloria de Dios, usted necesita estar en el centro del camino. Amén. Usted sabe cómo usted está en el centro del camino, en intimidad con Dios. Yo no te estoy hablando de religión.
Ya Dios no quiere una iglesia religiosa. Yo te estoy hablando de intimidad, de relación con Jesús. Dice que lo que tú hagas en lo oculto, Dios lo va a sacar a la luz, Él lo va a recompensar en público. Él lo va a recompensar en público. Lo que tú hagas en el lugar oculto, en la intimidad con Dios, Él lo va a recompensar en público. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo. Por eso es que yo hablo lo que vivo, yo predico lo que vivo. Usted no puede predicar lo que usted no vive. Tú necesitas intimidad. Mire, en la ciudad de Camagüey se realizó un homenaje a un pastor muy famoso, muy querido. Y ese pastor, pues, le leyeron el Salmo 119. Y vino un señor, otro pastor, muy elegante, con una voz muy gorda, muy fuerte. Un hombre que sabía leer a la perfección, cada punto, cada tilde, cada coma en su lugar. Lo sabía leer específicamente y empezó a leer el Salmo 119. Oh, gloria a Dios, aquello es lo más perfecto. Pero después entró una viejita, una ancianita, muy mal vestida, humilde, que los espejuelos casi eran rotos con espejuelos, le faltaba una patica. Y también iba a leerle, regalarle a aquel hombre el Salmo 119. Y cuando empezó a leer el Salmo 119, prácticamente sin poder leer, sin saber casi leer, sin poder ver bien, aquella mujer empezó a leer el Salmo 119 y empezó en aquel lugar, en aquel auditorio, a suceder algo sobrenatural. Empezó a descender la gloria de Dios. La gente empezaron a hablar lengua, empezaron a avanzar, empezaron a brincar. Algo tremendo de Dios sucedió en aquel lugar. Y aquel hombre se le acercó a aquella mujer y a aquella ancianita y le dijo: oiga, ¿cómo es posible que usted sin saber leer, sin saber prácticamente ni ver, usted no veía ni lo que estaba leyendo? Y sucedió todo aquello. Y yo, que se leo tan bien, tan perfecto, leía el Salmo 119 tan lindo y no sucedió nada. Y la ancianita le dijo: mijo, el problema es que tú conoces muy bien la letra, pero yo conozco al autor de la letra. Yo conozco al Espíritu Santo.